¿Preparados? ¿Listos? Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante, fundamental, es decir, básico de esto que es el autoconocimiento, que nos invita a abordar un área específica que es el área de la sexualidad desde la perspectiva del autoconocimiento y de estos estudios. Esta conferencia se llama Diversos tipos de yoes lujuriosos. Vamos a aprender varias cosas relacionadas con el trabajo interior, con la perspectiva mística de la sexualidad que se le puede dar a través del autoconocimiento y sobre el trabajo de regeneramiento que tenemos que hacer a nivel psicológico si queremos participar de esa perspectiva mística. Esta enseñanza nos invita a revalorizar la percepción que tenemos de la relación de pareja. Creemos que sabemos de la sexualidad porque hemos practicado tal vez el sexo, pero nunca hemos cuestionado qué es la sexualidad y no sabemos que la sexualidad en el ser humano no solamente es una práctica, sino que se convierte en un camino, nos conduce hacia un lugar, nos afecta psicológicamente y no somos los mismos después de practicar un tipo de sexualidad determinado. Por eso vamos a hablar sobre las diferentes funciones y tipos del sexo, porque a diferencia de las demás especies del reino animal, nosotros podemos darle diversas aplicaciones al sexo y de esta manera el sexo convertirse en un camino hacia diferentes vías, direcciones. Una de estas funciones o uno de estos caminos está relacionado directamente con algo que vamos a estudiar, que es la lujuria. Y nos vamos a preguntar qué es la lujuria, no como un dogma o como un concepto o como una ideología o un concepto moral, sino como algo verdadero, es decir, algo que influye en nuestra vida y relaciones produciendo efectos. Entonces vamos a ver esa influencia que tiene la lujuria en nuestra vida y relaciones y nos vamos a preguntar si es posible disolver ese fenómeno. ¿Para qué? Para participar de otro tipo de sexualidad. Y esto nos va a llevar a preguntarnos qué es la castidad, a reflexionar sobre la castidad desde una perspectiva distinta a lo que normalmente conocemos como castidad, que tiende a confundirse con el celibato. ¿Para qué esto? Precisamente vamos a ver que la castidad es un requisito para participar de esa sexología mística. Todos estos temas pues los vamos a abordar a lo largo de esta enseñanza, comenzando con la diferenciación entre tres categorías o tres tipos de sexualidad. El sexo es uno, pero según cómo lo manejemos nos va a conducir por senderos diferentes. Tenemos una primera categoría que es la sexualidad reproductiva, porque el sexo se puede utilizar para reproducirse. Un hombre se une con una mujer y el resultado es un niño. Pero este tipo de sexualidad nos va a llevar por un camino, porque a diferencia de las especies animales, el hombre y la mujer tienen que hacer presencia en el hogar si es que quieren que ese niño se desarrolle exitosamente, porque el niño no solo necesita que le formen un cuerpo, sino también unos valores. Por eso esta sexualidad implica el desarrollo de responsabilidad, es decir, hacerse cargo de todo ese proceso que nos va a llevar a la formación de un hogar, de una familia, y también la formación de unos valores que no traemos de nacimiento, como el amor, la fidelidad, el respeto, la tolerancia, etc. Encontramos otro tipo de sexualidad que está enfocado a un aspecto místico. En sus estudios sabemos que no solamente la relación sexual como tal, sino la unión de una pareja puede ser enfocada con un aspecto místico, espiritual, trascendente. Cuando un hombre y una mujer reconocen que la existencia es un peregrinaje y que puede ser enfocado con un fin superior, trascendente, espiritual, pues pueden unirse con un enfoque diferente al tradicional, que es formar un hogar en la sociedad, rodearse de unos muebles,
para establecerse en el mundo, sino con un fin de desarrollo interno. Y esta sexualidad también parte del reconocimiento que en la simiente se encuentra una energía superior, volátil, frágil, difícil de controlar, que con un sabio uso puede ser canalizada hacia el interior y enfocada hacia ese desarrollo espiritual, que también exige el desarrollo de unos valores, más que en el caso anterior. Y encontramos una tercera función del sexo que le llamamos sexo intrascendente, que está enfocado a la experiencia sensual de placer. ¿Por qué? Porque una de las especialidades del sexo es producir sensaciones intensas en el sistema nervioso cual ninguna otra experiencia. Al sexo podemos hasta volvernos adictos. Y esto va a llevar a una sexualidad intrascendente que solamente busca el momento fugaz para la sensación. Esta sexualidad se diferencia de las otras porque no requiere el desarrollo de ningún valor ni responsabilidad, no requiere asumir nada con otra persona, hasta puedo estar solo y tener este tipo de sexualidad. Y parte de este tipo de sexualidad es lo que llamamos la lujuria. La lujuria está integrada y hace parte de este tipo de sexualidad. Aquí tenemos 3 tipos de sexo que no solo son 3 actos, sino 3 metodologías diferentes, fines y caminos distintos, que muchas veces son irreconciliables, porque por un lado se busca desarrollar una cosa y por el otro se busca desarrollar otra. Muchas veces encontramos parejas que quieren tener sexualidad intrascendente y también reproductiva, o tener un hogar feliz, y no sabemos que esas vías se contradicen. Es como querer uno hacer dieta y también darse todos los gustos de la alimentación desordenada. Son fines que se contradicen y ya lo vamos a ver por qué. Porque la sexualidad intrascendente no se basa en el desarrollo del amor, sino en la experiencia de la sensación de placer. Y por eso está íntimamente relacionada con la lujuria. La lujuria es la base, es el fundamento de esta sexualidad. ¿Saben qué es la lujuria? ¿Quién sabe qué es la lujuria? Una gitanilla me explicó que era un apetito desmedido por la carne. ¿Un apetito desmedido? Por la carne. Pues fíjense que no tenemos una idea clara de lo que es la lujuria. La lujuria es un fenómeno. La lujuria hace parte o es el conjunto de artificios creados para la sugestión y la provocación del placer. Confundimos la lujuria con la obscenidad, confundimos la lujuria con el apetito de la carne. No. La lujuria es un conjunto de artificios, de cosas creadas, ideadas por el hombre, ya sean imágenes, ya sean objetos, ya sean olores, porque cada sentido puede ser estimulado a través de un medio diferente. Para transformar la realidad, porque la realidad en su aspecto ordinario no es provocadora de la sugestión sexual. El buscador del apetito intrascendente necesita algo que lo estimule para repetir voluntariamente ese apetito. Lujuria significa literalmente o etimológicamente lujo o valor agregado. Y esto lo vamos a entender muy fácil con un ejemplo. Si vemos una persona en su forma natural y ordinaria, pues vamos a ver que su cuerpo no nos sugiere nada sexual, porque la función del cuerpo no es esa. El cuerpo en su estado natural y ordinario tiene manchas, brillos, olores y un aspecto que no sugiere ni dice nada, que es neutral. Pero si a ese aspecto común y ordinario le acomodamos, le agregamos, le quitamos, le ocultamos, entonces vamos a lograr que la misma persona nos cause una sensación diferente, que puede ser agradable, que puede ser encantadora, que puede ser atractiva, pero que no es real, que ha sido construida
a través del agregado de cosas, de artificios, que van a estimular nuestros sentidos, ya sea agregando colores, agregando prendas sugestivas, sugerentes, poniendo una postura, una mirada o maquillaje, un peinado, quitando el fondo para que esta persona no esté relacionada con una realidad cotidiana, produciendo todo un lenguaje que el espectador lee sin leer. Es decir, ustedes no leen todas las partes que han sido acomodadas en esa imagen, sino leen el conjunto. Y es ese conjunto el que les produce una reacción. Todo eso que ha sido agregado ahí se agrega solamente para provocar un placer, no tiene otro fin. Se transforma la realidad, o también se le llama se adultera la realidad. Es un proceso de adulteración. Nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje, vivimos en medio de este lenguaje y no sabemos que esas personas extraordinarias, espampanantes, que generalmente hacen parte de lo que llamamos fama y que se nos presentan bajo esa apariencia sobrenatural, pues en algún momento son personas comunes y corrientes, simples mortales, a los que se les ha cambiado, agregado, puesto a través del maquillaje, la computadora, etc., para cambiar su valor. Entonces, nosotros estamos rodeados de un montón de imágenes, estímulos, impresiones de lujuria desde que somos pequeños. Llegan a nosotros a través del móvil, a través del televisor, a través de las revistas, a través de las pancartas, y nos hemos acostumbrado a que esta visión del sexo sea para nosotros lo normal, sea para nosotros el punto de referencia para determinar lo que es bello, lo que es atractivo. Y de esta manera vamos desarrollando un programa psicológico que se instala de tal forma que cuando recibimos una impresión reaccionamos directamente a ella. Como cuando ustedes le dicen una palabra estúpido, por ejemplo, uno no se detiene a leer esa palabra o a ver cuáles son las letras que la constituyen, sino uno capta es el significado de la palabra, lo que contiene, ¿cierto? De la misma forma, cuando vemos una revista, leemos sus mensajes sin darnos cuenta, y esos mensajes penetran y se integran a nuestros gustos, de tal forma que con el tiempo digo, a mí me gusta eso, a mí me gustan las rubias, ¿a ti cuál te gusta, la pelirroja o la morena? Y vamos instalando patrones que son completamente artificiales y que nada tienen que ver con la realidad del amor. Porque ¿qué conozco yo de la realidad de la rubia? No sé cómo piensa, no sé si es una buena persona, si es una persona egoísta, no conozco nada de eso. Ni siquiera sé si esa imagen que estoy viendo es real o ha sido creada por un ordenador o su pelo es simplemente el resultado de una tintura. Pero lo que a mí me interesa es que esa imagen se convierte en un mecanismo, en un medio para el placer. Cuando nos aficionamos al sexo intrascendente necesitamos de este estímulo, porque nuestra pareja en estado normal pues no nos va a causar ese estímulo. Y entonces la lujuria viene con sus efectos, siendo un fenómeno real, no un concepto moral de que es el hombre que mira morbosamente a la mujer, sino que es una realidad, trae sus correspondientes efectos. Porque nos acostumbramos o vemos todo a través de esos principios, conceptos, ideas, patrones, y entonces esto nos lleva a chocar con la realidad. Porque la lujuria condiciona los afectos y la potencia sexual. ¿Qué quiere decir? Que si yo desarrollo ciertos parámetros de la mujer o el hombre extraordinarios, sobrenaturales, espampanantes, cargados con muchas cosas que son artificiales, porque el maquillaje ¿qué es? Artificial. Y entonces si yo me lleno de todo eso, pues se van a condicionar mis afectos. Voy a sentir solo atracción hacia personas que tengan esa impresión.
Y también se condiciona la potencia sexual. Quiere decir que si yo veo a mi pareja tal como es, repetidamente además, viviendo una vida de convivencia, no solamente con un cuerpo que no es perfecto, porque el cuerpo de nadie es perfecto, sino que el cuerpo tiene lunares, manchas, arrugas, cicatrices, gordos, etcétera, olores, porque así es el cuerpo. Entonces, si yo veo a mi pareja con todas estas cosas y además sumado a eso, que a veces es iracunda, que a veces es celosa, que a veces es un ser humano, pues entonces no la voy a querer ni ver ni en pintura, porque esta persona ya no me va a poder causar el placer que me causa la mujer que veo en la televisión, o simplemente la vecina que creo que es mejor que mi mujer, porque la veo maquillada saliendo de la casa, porque no la conozco. Y porque puede ser mejor para el propósito de producir, ¿qué? Placer. ¿Sí? Entonces eso también nos lleva a degenerar. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de sexo genera una afectación psicológica, física, porque vimos que condiciona la potencia sexual, la respuesta sexual, o sea que hay un cambio físico, biológico, y un cambio psicológico porque la lujuria se va acumulando en nuestra mente y va condicionando cada vez nuestra reacción sexual. Y esto va a hacer que nos volvamos incapaces de otro tipo de sexualidad, porque este tipo de sexualidad lo que se basa es en la experiencia del placer, y el placer es algo muy diferente al amor. Son dos experiencias que tienen un sabor distinto, que no podemos confundir. El amor es una experiencia que muchas veces no es agradable ni gustosa. En un pacto de amor muchas veces le preguntaban a la pareja, ¿estás dispuesto a estar con él o con ella en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, en la riqueza y en la pobreza? ¿Qué creen ustedes? ¿Mantener ese pacto es amor o no es amor? Sí, es amor, ¿verdad? Si una persona te dice a ti, voy a estar contigo durante toda la vida, y se va con la vecina al rato, ¿ese es su amor o no es amor? No. ¿Por qué se fue con la vecina? Por placer. El placer es agradable. El amor no siempre es agradable, pero el amor tiene otro sabor, tiene otras bondades, tiene otras virtudes. Esto podemos compararlo con los alimentos tóxicos que muchas veces nos gustan, pero no son buenos para el cuerpo. Y alimentos que son saludables no nos gustan, pero producen bienestar y vitalidad. Tienen dos sabores distintos. Si nos acostumbramos a la comida tóxica, es probable que no nos guste la comida natural, saludable, nos parezca insípida, monótona. Ocurre exactamente lo mismo con la sexualidad. Obviamente aquí no estamos tratando de criticar o denigrar ningún tipo de sexualidad, los estamos poniendo en la mesa para que nosotros miremos a qué lugar nos conduce cada una. No estamos acá poniendo posturas morales de que debes hacer esto o no debes hacer aquello, sino mirando que cada inclinación sexual tiene unas consecuencias físicas y psicológicas. ¿Verdad? Entonces, el amor es una fuerza diferente que no debemos confundir con el deseo, con el apetito, que muchas veces es contrario al amor porque fortalece el egoísmo. Entre más placer yo experimente, más placer voy a querer seguir experimentando. Y voy a pensar solamente en mi propio placer. Y si mi pareja no me causa placer, pues entonces la voy a dejar. Si nosotros queremos participar de otro tipo de sexualidad, si nosotros queremos tener una pareja y sentirnos bien con ella en la relación de un hogar, estamos hablando acá de la alternativa del hogar terrenal. Esto requiere que tengamos la capacidad de amor y un control sobre el placer. Porque si nos dejamos llevar por el placer vamos a degenerar y no vamos a poder sostener ni siquiera una relación terrenal. Si queremos enfocar la sexualidad a una perspectiva trascendente, superior, espiritual, pues más aún vamos a tener que liberar el sexo del condicionamiento.
Es decir, vamos a tener que darnos cuenta de que nuestra psicología se ha programado con un montón de ideas, conceptos, etiquetas, formas, figuras, etc. sobre el sexo intrascendente, que en nuestra sociedad es visto como la sexualidad normal. Y para eso entonces debemos estudiar los diferentes tipos de yoes lujuriosos. Al hablar de los diferentes tipos de yoes lujuriosos, pues vamos a hablar de un programa que se edificó en torno a la potencia sexual, porque todos tenemos potencia sexual, es decir, tenemos un apetito sexual. Y ese deseo nos va a llevar inevitablemente a experimentar placer sensual y sentimental. Es decir, somos seres sensibles al placer, por el simple hecho de tener esa manzana que llamamos sexo, de probar esa manzana. Y eso nos va a llevar a identificar esas experiencias con el yo, con el ego, y a querer repetirlas, y a querer convertir esa manzana en algo intrascendente. En torno de este núcleo se va a formar toda una malla, toda una red de yoes que se instalan en nuestra psicología y que a través de las herramientas del autoconocimiento podemos estudiar, podemos disolver para recuperar la potencia sexual, la pureza y la capacidad y el dominio de nuestras energías sexuales. Entonces, siendo muy pequeñitos, empezamos a experimentar la manifestación del sexo. El sexo se manifiesta produciéndonos curiosidad, vemos que otros se dan besos y eso nos da curiosidad. Sentimos atracción, somos sensibles a eso. Y esto nos lleva a empezar a desarrollar nuestra propia autoimagen, nuestra propia identidad. En este momento sería fundamental que el niño recibiera una educación, una orientación, cosa que no recibe. Y por eso es que empezamos a buscar esa orientación a través de la experiencia. Hagan de cuenta de que esto es como si una persona no sabe conducir, un niño no sabe conducir un coche, crece, y nadie le explica cómo conducir un coche y tiene que conducirlo. ¿Qué le queda? Subirse y empezar a probar a fallo, acierto y error. Entonces, en esa búsqueda de encontrar esa identidad para qué es el sexo, qué soy yo en relación al sexo, empiezan a surgir toda esta clase de yoes, como el amor platónico, nos sale el yo de los prototipos, nos miramos a nosotros mismos y nos sale el yo de los complejos, que porque soy alto, que porque soy pequeño, que porque soy gordo, que porque soy flaco. Vamos a buscar novia en las fiestas, entonces sale el yo del alcohol, sale el yo de los dramas, sale el yo que queremos imitar al amiguito. Y esto es tremendo porque empezamos a buscar identidad a través de la sensación y no de la sabiduría. Empezamos a buscar la identidad sexual a través del gusto y no de algo que nos han enseñado como una guía de sabiduría. Dejándose llevar por el cuerpo. Por el cuerpo, claro. El cuerpo puede sentir gusto hacia muchas cosas, pero no quiere decir que ese gusto sea lo que más me conviene. Si ustedes ven a un niño, por ejemplo, tomando de la botella de alcohol del abuelo, y de pronto le gusta porque de pronto no le gusta el sabor, pero le gusta el sentirse embriagado, ustedes no lo van a dejar seguir tomando de esa botella, porque saben que ahí puede surgir una adicción y un montón de cosas que el niño tal vez no comprende. Por eso se necesitaba una educación, porque no todo lo que nos gusta es lo más correcto, es lo más sabio. Pero ahora la educación sexual se basa en inclínate a lo que a ti te gusta. Busca a través del gusto tu propia identidad sexual. Experimenta. Y entonces de esa manera lo que hacemos es desarrollar nuevos yoes, más sobre todo porque a falta de buenas guías de educación sexual, tenemos la pornografía, que es un manual, es un instructivo que nos va a decir qué es la sexualidad, cómo se debe practicar, quiénes lo practican.
Todo a través de falsas ideas del sexo. Porque la pornografía es 100% falsa. Así sea hecha con actos reales. Son personas contratadas para realizar actos creados, coordinados por un director. Todo es mentira. Todo es mentira. Fingiendo un placer extraordinario. Entonces, todas estas falsas ideas del sexo van creando en nosotros valores, conceptos, métodos, ilusiones y obviamente el deseo de imitar. Es muy probable que de estas ideas podamos sacar nuestra identidad sexual, porque la identidad se construye. Y si esa identidad la asociamos al placer, entonces simplemente digo, yo soy esto, me gusta esto. Pero esto no es un proceso natural, esto es un proceso de adoctrinamiento que hemos recibido de este entorno que nunca nos enseñó la realidad del sexo. ¿Cierto? Seguimos entonces viendo cómo se va desarrollando toda esta red, siguiendo por la afición al placer, porque nos dicen, como decía Elo, prueba y descubre. La educación sexual hoy en día consiste en el anticonceptivo, cuídate. Entonces vemos que esto pues va a llevar a la persona al desarrollo de yoes como la promiscuidad, de probar su virilidad, del entretenimiento a través del sexo, de que se cansa de una pareja y la abandona, de que tiene muchas aventuras, de que obviamente es probable que deje embarazada a la pareja, pero tranquilo, ahora se está legalizando el aborto para que no tengas ningún problema. Toda esta ideología sexual lo único que nos lleva es al desarrollo y fortificación de los yoes y una educación sexual que es falsa, porque nunca fue una educación sexual. Y con esta preparación surge otro yo que es el yo del matrimonio. Entonces me dirán, bueno, pero el matrimonio es malo. No, el yo del matrimonio es ese patrón, ese ideal, esa idea hueca de casarse por tener unos muebles, por creer que vamos a ser felices porque sí, sin haber tenido una preparación. Es el yo de la costumbre o el concepto social. Es el yo que busca la despedida de soltero, la fiesta extravagante, o que tal vez se casa por interés, o tiene deseo de amarrar, o que se casa por el yo reproductor que quiere tener hijos y la familia feliz, sin no haberse preparado para ello. Porque ¿cuál fue la preparación? La pornografía, la fiesta con los amiguitos, o tal vez la despedida de soltero. Hasta el último minuto estuvo preparándose para una sexualidad intrascendente y ahora, de la noche a la mañana, quiere responder a ese tipo de sexualidad. Lo cual es un imposible. Eso no se puede. Y eso nos explica por qué la gran mayoría de relaciones de pareja, si no casi todas hoy en día, fracasan. Porque esto es similar a una persona que quiere ir a los Juegos Olímpicos y se sienta todos los días a ver televisión. ¿Ustedes creen que esa persona va a poder salir bien aireada en una competencia de atletismo? De nada. Porque no se ha preparado para ello. ¿Cuál es el resultado entonces? Pues el resultado es de que establecemos una relación bajo parámetros como el yo dominante, nos sale el yo del egoísmo, nos sale el yo manipulador, nos causa fastidio nuestra pareja, nos sale el yo irresponsable de las peleas, que cree lo exige todo. Y esto da lugar también a la impotencia y a la frialdad sexual. Porque ¿quién va a tener atracción sexual a una persona que no es como los prototipos que aprendió y que además le está echando cantaleta todo el día? Le está peleando, le está exigiendo. Nadie le va a causar a uno atracción sexual. Y es así como esto da lugar a las experiencias extramatrimoniales. Es decir, como el sexo no encuentra un curso saludable por ese lado, entonces busca una salida por otro. Ojo, que las experiencias extramatrimoniales no siempre vienen con el vínculo de matrimonio, porque ya la gente muchas veces hasta se salta el matrimonio. Dice, no, ¿eso ya para qué? Eso es anticuado. Directamente empezamos a buscar la experiencia de placer a través de el sexo informal, la infidelidad, la pornografía, la prostitución, los amantes, y sentimos resistencia a la relación estable.
Vemos la relación estable como algo retrógrado. Y sucede, o lo real, es que no tenemos los requisitos para tener una relación estable. No tenemos la capacidad para hacerlo. Hoy, por ejemplo, existen aplicaciones en las que una persona puede buscar a otra solamente para tener una relación sexual informal. Y eso es lo que se está estableciendo como sexo normal. Y eso no es sexo normal, es sexo intrascendente, basado exclusivamente en el placer. A todo esto entonces se le suman las diversidades sexuales que hoy en día están luchando por imponerse como la sexualidad normal. Ojo, acá no tenemos nada contra las diferentes diversidades sexuales que hay en el mundo, pero tenemos el derecho a cuestionar esas diversidades sexuales. Esto lo podemos comparar con el tabaco. Una persona puede fumar tabaco y puede ser buena, amigo, padre, hermano, y yo aceptarla y respetarla. Pero eso no quiere decir que el tabaco sea bueno, ¿cierto? Estas actividades sexuales se basan en actos como el sexo oral y el sexo anal, que no sirven para las otras dos clases de sexualidad y por eso hacen parte de la sexualidad intrascendente. Porque ninguna de estas dos nos lleva ni a reproducirnos, ni tampoco a tener una sexualidad espiritual. Estas dos prácticas son exclusivas para la experiencia del placer. Y de estas dos prácticas se deriva la homosexualidad, la bisexualidad y todas las demás clases de sexualidad que hoy en día se tratan de imponer como ideología de género. Sumado a esto, entonces, tenemos otra categoría que ya son las aberraciones, las diferentes tendencias sexuales como la pedofilia, la necrofilia, las violaciones, que no son algo ajeno a las demás categorías, sino simplemente la pérdida de sensibilidad de las demás categorías. Porque el sexo puede verse como una droga, como una adicción, que al llevarnos a perder sensibilidad nos hace buscar otros estados de placer que sean más intensos. Insaciable. Nos hace insaciables y el resultado es este tipo de variaciones sexuales. Todos nosotros los que estamos acá somos el resultado de esta cosmovisión sexual. Esto es lo que hay en nuestra cultura. Esto no es particular de una clase de personas, sino es lo que nosotros hemos percibido, visto, tratado de hacer, hecho en algunos casos. Y esto es lo que nos tiene en un estado de impureza, de incapacidad para practicar otros tipos de sexualidad. Si una persona se siente bien haciéndolo, es respetable. Pero si queremos participar de una sexualidad terrenal, de pareja, familiar o trascendente, necesariamente tenemos que purificarnos, transformarnos, regenerarnos a través de un trabajo psicológico y a través de un trabajo físico. Tenemos que hacer un inventario de los yoes que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Y a través del trabajo del autoconocimiento podemos empezar a disolver esos yoes, a sacar la sabiduría, a gobernar la potencia sexual. Y practicando el sacrificio por la humanidad vamos pagando las deudas kármicas, logrando la purificación, que es el dominio de nuestra naturaleza. Esa purificación y ese dominio de la naturaleza nos llevan a la comprensión de lo que es entonces la castidad. Como decía al principio de esta charla, la castidad es diferente al celibato. La castidad es una condición de pureza y dominio del fuego que se va logrando en niveles. Al hablar de fuego estamos hablando de la potencia sexual, que está condicionada por toda esa clase de influencias que hemos recibido a lo largo de la vida. Si nosotros hacemos un trabajo habiéndonos contaminado, habiéndonos llenado de patrones, de condicionamientos de nuestra sociedad, si nosotros hacemos ese trabajo interior sobre sí mismos,
Entonces vamos gradualmente alcanzando niveles mayores de castidad, de sensibilidad, de sabiduría. Y empezamos a aceptar a nuestra pareja tal y como es, físicamente, biológicamente, a recuperar la potencia sexual en una relación natural. Es decir, que no necesitamos estímulos extraordinarios, sino que la potencia sexual responde a nuestra pareja en sus condiciones reales. Y entonces, esto va a permitir que tengamos la condición necesaria para poder hacer una obra interior con la energía sexual. Que este viene a ser el enfoque místico de una futura conferencia que se llama la transmutación sexual, donde ustedes van a aprender cómo esta energía se puede canalizar hacia el interior, a diferencia de las demás prácticas que la canalizan hacia el exterior. Esa circulación de la energía pues va a producir en nosotros diferentes cambios que ya les serán explicados en la siguiente conferencia. Lo importante a saber con todo esto, ¿qué es? Primero, que tenemos que diferenciar las clases de la sexualidad y ver que son caminos incompatibles muchas veces. Que la sexualidad intrascendente se convierte en un obstáculo para los otros tipos de sexualidad. Cada quien es libre de llevar la sexualidad que quiera. Obviamente, acá solamente, repito, los planteamos a qué conduce cada uno. Que hemos desarrollado la lujuria por el contacto con una sexualidad intrascendente y que esa lujuria se ha establecido en forma de programa en nuestra psicología, como un edificio de muchos pisos. Y que entonces, si nosotros queremos liberar esa potencia sexual, tenemos que empezar a trabajar gradualmente y demoler piso por piso, liberando los afectos de los falsos valores que son artificiales, como lo vimos en la conferencia, que son valores creados, adicionados, ilusorios, y así lograr niveles superiores de castidad que nos van a llevar a tener una relación armónica con nuestra pareja y a gozar de los beneficios que nos propone este tercer enfoque, que es este enfoque místico del autoconocimiento, que es la transmutación sexual. ¿Se entendió? Sí.